Bueno, buenas tardes a todas las que estáis aquí, las valientes que con el día que hace os habéis animado a acercaros al centro asociado. Y buenas tardes a los que nos estáis viendo desde vuestras casas y a los que nos veréis después en el diferido, porque esto queda en el repositorio para que lo podáis consultar cuando tengáis un momento. Os quiero dar la bienvenida una vez más a otro martes de la UNED. Hoy contamos con la participación de Laura Morán Fernández. Gracias, Laura, por venir un día como hoy, además, que es que está cayendo el diluvio universal en Coruña. Gracias por aceptar nuestra invitación para participar en estos martes de la UNED, que es nuestro programa de divulgación gratuito, en el que intentamos traer temas variados, siempre de calidad y siempre con una perspectiva científica y de investigación. Y hoy nos toca la inteligencia artificial y los algoritmos verdes. Nos toca además con un título que lo comentaba yo, Laura, antes de empezar, le digo, seguro que a vosotras, igual que a mí, os suena Sueñan los algoritmos con un futuro verde al libro de Philip K. Dick de Suenan los androides con ovejas eléctricas, el libro en el que finalmente se basó la película Blade Runner y gracias a la que tenemos la película Blade Runner. Si por ahí van los tiros, a mí me parece de lo más evocador, porque de repente a mí, escuchando el título, lo primero que se me vino a la cabeza es, ¿los algoritmos tienen conciencia? Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Quiero dedicarle unas breves palabras a Laura para que sepáis quién nos va a dar la charla desde esta perspectiva científica. Laura es curricularmente licenciada en Ingeniería Informática, doctora en Computación por la Universidad de Coruña y es pionera en esta línea de investigación sobre algoritmos verdes. No sé, lanzo otra vez otra pregunta. No sé si la inteligencia artificial y la sostenibilidad van de la mano o no. ¿Van de la mano o no? Muchas preguntas flotan en el ambiente esta tarde, me parece. En su intervención, pues tratará efectivamente el tema de la inteligencia artificial y la sostenibilidad, como bien dice el título, y yo creo que va a ser súper interesante. Gracias, Laura. ¿Sueñan los algoritmos con un futuro verde? A ver qué surge de aquí. Gracias a todas y a todos. Nada, gracias a Ana y a la UNED por invitarnos a la cátedra a hablar un poco sobre nuestro tema de investigación. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Antes que nada, que no me olvide. Y si los que estáis online me podéis decir o me podéis escribir por el chat si ya veis la pantalla, os lo agradezco. Y si me escucháis. Bueno, se están conectando. Voy a poner en pantalla completa. Vale, bueno, como decía, muchas gracias a quienes me están escuchando o lo harán, digamos, más adelante, pero principalmente a las que habéis venido hoy aquí, que como dijo Ana, hace un día horrible y espero que no os defraude la charla y que salgáis de aquí, digamos, pensando que habéis aprovechado bien la salida desde casa. Vale, para romper un poco, digamos, el hielo, os planteo esta pregunta, ¿vale? Que dice, ¿qué efecto crees que tienen los sistemas de inteligencia artificial sobre el medio ambiente? ¿Vale? Y hay tres posibles opciones. Positivo, negativo o inocuo. ¿Qué decís? ¿Quién piensa que tiene un efecto positivo? Vale. ¿Quién piensa que tiene un efecto negativo? Que levante la mano. ¿Y quién piensa que tiene un efecto inocuo? ¿O quién tiene otra respuesta? ¿De qué depende? Si lo haces por un bien mayor o por procesos que implementen mejoras en su propio desarrollo, al final creas como un entorno que se retroalimenta para evitar ese impacto negativo. Por el contrario, te encuentras con granjas de datos repartidas por todo el globo. Vale, un poco comparto las opiniones que se han lanzado aquí desde Coruña. Hay personas que opinan que tiene un efecto negativo y otras, pues, depende, ¿no? Que es una respuesta también muy gallega. Bueno, yo os digo que ninguna de estas tres respuestas es correcta,
¿vale? Pero esta pregunta se planteó en una encuesta llevada a cabo por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea entre marzo y julio de 2021, ¿vale? Hace unos añitos ya, viendo además cómo crece o cómo evoluciona la inteligencia artificial. Y aquí, si nos fijamos, el 63% de la gente respondió que la IA es un agente inocuo, ¿vale? Que no hace daño al medio ambiente. El 3%, el 32%, perdón, afirmó pues, que tiene un efecto positivo y el 5% restante defendió los efectos negativos de la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, esto, como digo, fue en 2021. Unos añitos más tarde, en 2025, desde la Universidad de La Coruña, lanzamos una encuesta analizando, ¿no?, diferentes factores, ¿no?, de la inteligencia artificial, y uno efectivamente fue cómo percibían la gente pues, el impacto que podía tener la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces aquí ya vemos que los porcentajes varían un poquito respecto a la encuesta que veíamos antes, ¿no? El 43% contestaron que la IA tiene un impacto negativo, ¿sí? El 8,5% que tiene un impacto positivo, el 23% neutro, y aquí, si nos fijamos, importante este 24%, ¿vale? Porque dice que estas personas señalaron que la inteligencia artificial tiene un impacto mixto, es decir, tanto positivo como negativo, ¿vale? Entonces, hemos partido de esta pregunta. A lo largo de la presentación vamos a ir viendo diferentes motivos para los cuales llegaremos a una valoración, espero, final, ¿vale? En cuanto a la presentación. Entonces, ahora voy a remontarme un poco a los inicios de la inteligencia artificial, ¿vale? Este término surge ya en los años 50, ¿vale? Tras un proyecto de investigación en Dortmund, en el cual pues, varias personas, ¿no?, del campo de la investigación, matemáticos, físicos, etcétera, se reunieron para debatir pues, cuestiones relativas a lo que se definió como inteligencia artificial, ¿vale? De los años 50 hasta ahora, todos estaremos de acuerdo que la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo, ¿no? Ha habido unas etapas de luces y otras de sombras, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial se suele llamar primaveras e inviernos, ¿vale? Dependiendo pues, si ha habido grandes avances o ha habido procesos de estancamiento. Y ahora hemos llegado a un punto que, si volvemos al tema estacional, se denomina como el verano de la inteligencia artificial, ¿no? Que veremos hasta dónde llega. ¿Por qué ha ocurrido digamos, el verano de la inteligencia artificial? Pues fundamentalmente por tres factores, ¿vale? El primero, como dice aquí, es el aumento de la capacidad de computación, ¿no? Cómo han mejorado los sistemas y la infraestructura en el que nosotros pues, ejecutamos nuestros algoritmos. Luego, también la disponibilidad de conjuntos de datos cada vez más grandes, que son los que alimentan a estos modelos. Y la mayoría de ellos han sido recolectados por dispositivos del Internet de las cosas, ¿no?, que están recogiendo información de forma continua diariamente. Y esto ha hecho, lógicamente, que la inteligencia artificial, y concretamente una subárea como es el aprendizaje automático, pues ha revolucionado un montón de áreas, ¿no? Ya no solo hablamos del impacto que puede tener dentro del mundo tecnológico, el mundo de la informática, ¿no?, que es de donde nace un poco, sino podemos ir en sectores que han sufrido un impacto desde la salud a la banca, pasando por la educación o el entretenimiento, ¿sí? Pero claro, como todo, digamos, momento disruptivo, también surgen dilemas, ¿no?, éticos asociados a esta revolución de la inteligencia artificial, ¿vale? Y por tanto surge la necesidad de crear una inteligencia artificial que sea responsable, ¿no?, debido un poco a todo el impacto que tiene en nuestra sociedad. Y para analizar un poco estos dilemas éticos, vamos a ir desde lo más bajo, ¿vale?, o desde lo más técnico a lo más alto, ¿no? Entonces, primero hablaríamos de robustez, ¿no?, en el sentido, pues, si los algoritmos funcionan correctamente y son fiables. Si avanzamos, hablaríamos aquí en este caso de la relación que se puede establecer entre los algoritmos y las personas, ¿no? Si estos algoritmos son transparentes, si podemos explicar su funcionamiento. Si subimos un escalón más, hablaríamos de ética, ¿no? Vivimos en una sociedad que tiene una serie de normas que debemos
respetar, ¿no? Para tener una buena convivencia. Entonces aquí hablábamos de la relación, en este caso, de los algoritmos y la sociedad que les rodea o donde están funcionando, ¿no? Y por último, en los últimos años ha aparecido, ¿no?, este nuevo dilema que sería el de la sostenibilidad, ¿no? Y aquí analizamos un poco cuál es el impacto positivo o negativo, o veremos cuál, de los algoritmos con el medio ambiente, ¿vale? Entonces, si hablamos de dilemas éticos relacionados con la inteligencia artificial, hace ya unos años, ¿vale?, podríamos hablar de estos aspectos que vienen ligados aquí, ¿no? Hemos leído, ¿no?, en la prensa o en artículos de investigación sistemas de inteligencia artificial que perpetúan, incluso aumentan sesgos que ya tenemos en la sociedad, ¿no? Y que pues, pueden provocar discriminación de raza, de género, etc. Luego también hay dilemas asociados, ¿no?, a la privacidad, ¿no?, también de los datos que manipulan estos algoritmos. Y por último, la transparencia, ¿no? Si tenemos sistemas de inteligencia artificial que toman decisiones de forma autónoma, lo lógico es que podamos entender por qué han tomado esas decisiones, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que tenemos un sistema de inteligencia artificial que concede un crédito bancario. Pues una persona querrá saber qué variables o qué factores se han tenido en cuenta sobre su persona a la hora de que se le haya adjudicado o no un determinado servicio, ¿vale? Esto es cuestiones que ya aparecían hace años, pero en la actualidad, por la explosión también de la IA y en concreto de la IA generativa, hablamos de nuevos dilemas, ¿vale? Como por ejemplo, pues los chatbots manipuladores, ¿no? Ahora mismo podemos, digamos, hablar con máquinas que prácticamente parecen personas humanas, ¿no?, que han superado el famoso test de Turing. Luego también entra aquí en juego este dilema, este debate sobre si la IA hará que haya pérdidas de empleo en ciertos sectores, ¿no? Y luego aquí otro punto muy importante, en mi opinión, es la desinformación, ¿vale? Creo que hoy en día es más importante tener una actitud crítica y siempre contrarrestar las fuentes, ¿no? Porque sí que es cierto que las deepfakes o noticias falsas han existido a lo largo de la humanidad, pero ahora vemos vídeos, imágenes, audios que aparentemente son reales y no es así, ¿vale? Entonces es muy importante, ¿no?, informarnos correctamente y no fiarnos nunca de una sola fuente. Y luego aquí entra, pues, en lo que está centrado un poco esta charla, que sería el último de los dilemas, ¿no?, que ha sido incorporado a este debate de la inteligencia artificial, que sería el tema de la sostenibilidad. Y para ello, pues he recolectado, digamos, titulares o artículos de investigación que un poco pues, nos lanzan datos sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre, evidentemente, el impacto que puede provocar la inteligencia artificial en el medio ambiente, ¿no?, en el mundo en el que vivimos. Una de las primeras noticias, o vamos a decir así, o artículos que leí yo respecto a este aspecto y que me llamó la atención fue este estudio de la Universidad de Massachusetts, ¿vale?, que decía que entrenar un único modelo de inteligencia artificial puede emitir tanto dióxido de carbono a la atmósfera como 5 coches en su vida útil, ¿vale? Además, aquí habla de entrenar un único modelo, ¿vale? Si estamos más o menos un poco familiarizados con el tema de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, los algoritmos no solo se entrenan una vez, se reentrenan y se vuelven a entrenar, por lo tanto, estaríamos hablando de muchas vidas útiles de coches, ¿vale? Luego también, ¿no?, un poco vemos el impacto de la IA generativa, ¿no? Y aquí de los primeros modelos de ChatGPT, ¿no?, que sería este GPT-3, y la Universidad de Copenhague hizo un estudio, ¿vale? Aquí también tenemos que tener en cuenta que estas son estimaciones o aproximaciones, no son datos reales, puesto que estas compañías, al menos por ahora, no son transparentes en el sentido de cuánta energía, cuánto CO2 están emitiendo, ¿no?, cuando ejecutan sus algoritmos. Y dice que consume tanta energía en una sesión de entrenamiento como 126 hogares daneses en un año, ¿vale? Fijaros con este dato.
Luego también relativo, esto ya no es solo obviamente de la inteligencia artificial, sino de todo el mundo de la digitalización de los llamados centros de datos, ¿vale? Porque yo creo que ha sido un poco un error el concepto este tan abstracto y tan heterogéneo de la nube, ¿no? ¿Dónde están los datos? En la nube. ¿Dónde corren nuestros algoritmos? En la nube. Pero la nube no es algo que está allí flotando, ¿vale? En el cielo, ¿no? Son centros de datos que tenemos aquí en la Tierra y que están consumiendo recursos, ¿vale? Y, por supuesto, centros de datos, pues, ahora tienen una más alta demanda, pues, a raíz de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este informe de 2024 señala que los centros de datos consumieron aproximadamente el 4,4% del total de la electricidad en Estados Unidos en 2023 y se espera que se consuman aproximadamente entre el 6,7 y el 12% del total de la electricidad de Estados Unidos para 2028, ¿vale? Por lo tanto, vemos que esto va en aumento. Vale. Luego aquí también hay que tener en cuenta una cosa, este artículo que luego os dejo referencias me parece muy interesante porque compara aquí, ya vemos aquí en el eje de las IES los gramos de CO2, de dióxido de carbono que emiten, ¿no?, determinados modelos a la hora de realizar ciertas tareas, ¿no? Entonces aquí en este eje vemos tareas, vamos a decirlo, clásicas o más sencillas dentro de inteligencia artificial, como puede ser la clasificación de texto, a otras más costosos computacionalmente, como puede ser la generación de imágenes, ¿vale? Entonces, aquí ya son datos como más estudiados y que comparan, digamos, el consumo dependiendo de diferentes tareas que podemos realizar a través de la inteligencia artificial. Y si nos fijamos ahí, una de las tareas que más consumía era esta generación de imágenes, ¿no? Generación de imágenes, generación de texto que viene por esta explosión de la IA generativa. Y esta tabla está sacada de un informe. Cada año la Universidad de Stanford, dentro de su centro de estudios de IA, publica un informe mostrando un poco cuál es el estado actual de la inteligencia artificial, sus retos, pues su futuro, y en él está incluida esta gráfica, además de otras que son muy interesantes, ¿vale? Y aquí podemos ver cómo compara, por ejemplo, las toneladas, ¿no?, de dióxido de carbono de diferentes modelos, ¿no?, de inteligencia artificial, desde algunas redes neuronales más simples como AlexNet hasta otros modelos como GPT-4 o Llama, pues más grandes, ¿vale? Y aquí, al margen de fijarnos en datos concretos, sí que vemos también que la tendencia va a más, ¿sí? Hay aquí un pequeño modelo disruptivo, no sé si os suena DeepSeek, ¿vale?, que fue un modelo, ¿no?, de IA generativa que cuando salió, digamos, fue popular, ¿vale?, porque decía que era más sostenible, ¿no?, que consumía menos recursos que los modelos que ya había existentes. Aparte de esta gráfica, que me parece muy interesante esta comparativa, ¿no?, aquí nos hace como una analogía con el consumo de otras cuestiones, ¿no?, relativas a la vida diaria que quizás somos más familiares, porque no sé si os pasa a vosotros, pero claro, yo veo aquí cientos de toneladas, pero no soy capaz, ¿no?, como de traducirlo a tareas más rutinarias, ¿no? Y aquí habla, por ejemplo, que el viaje en avión de un pasajero de Nueva York y San Francisco es de 0,99, o, por ejemplo, el uso del coche durante toda su vida de 63. ¿Vale? Un poco para establecer esa relación entre los modelos de IA y ciertas, vamos a decir, tareas, ¿no?, que desarrollan los seres humanos. Vale, pero aquí hablamos, ¿no?, de emisiones de CO2, energía, electricidad, pero también hay otras cuestiones, ¿no?, como el agua, ¿vale? Creo que hubo un momento como disruptivo en el que yo pasé de hablar de estas cuestiones, ¿no?, ya no solo en el mundo de la academia, sino en investigación, además de la inteligencia artificial, sin un debate público, ¿no? Yo empecé a ver más titulares en los periódicos, más noticias en la televisión, personas compartiendo en redes sociales estas cuestiones, cuando, si os acordáis, ChatGPT lanzó este nuevo accesorio en el que nosotros podríamos subir imágenes y podíamos
podía modificarlas, ¿no?, para que se adecuara a cierto estilo, ¿no? Por ejemplo, aquí al estudio Ghibli, ¿no?, de ese anime, bueno, esas películas de ese anime japonés. Entonces aquí un poco puso la voz de alarma entre que, ojo, no solo es energía, no solo es electricidad, sino que todos estos centros de datos para llevar a cabo la refrigeración necesitan mucho agua, ¿vale? De hecho, aquí vemos capturas de pantalla del CEO de OpenAI, ¿vale?, que es la empresa a la cual pertenece ChatGPT, en el cual, claro, primero aquí habla del aumento que hubo de usuarios esos días y luego también decía aquí que, claro, que sus GPUs, ¿vale?, parte de los recursos que ellos tienen para ejecutar, digamos, ese entrenamiento y también ese proceso de inferencia, se estaban sobrecargando, ¿vale? Por lo tanto, que necesitaban más agua para poder bajar la temperatura, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, de estos titulares que os decía, ¿no? Aquí dice, cada consulta de 20-50 preguntas a ChatGPT consume medio litro de agua, por ejemplo. Y luego, siguiendo con este tema de los centros de datos, ¿vale?, por una parte de la energía, pero también del agua, aquí vemos, y además centrado ¿vale?, en noticias españolas, es dónde se están instalando esos centros de datos, ¿vale? Porque aquí este proceso, además, o sea, este proyecto, perdón, ya está aprobado, lo que pasa que yo he intentado encontrar información, al parecer todavía no han empezado las obras, si hay alguien que sepa algo más que me corrija, pero claro, estamos hablando de la instalación, la creación de centros de datos quizás en zonas que ya tienen problemas de sequía, ¿vale? Entonces esa pues también sería un aspecto a valorar, ¿vale? De hecho aquí he puesto también este artículo del diario británico The Guardian en el que analiza un poco dónde tienen centros de datos, pues empresas, ¿no?, tecnológicas grandes como serían Google, Amazon y Microsoft, ¿vale? Los que ya tienen instalados y los que están en desarrollo. Y gran parte de ellos están siendo instalados en sitios donde efectivamente ya hay problemas de sequía, ¿vale? Entonces aquí es una cuestión también, lógicamente, a valorar, ¿vale? Bueno, dejando ya a un lado estos titulares, ¿no?, para entrar un poquito en contexto, vemos aquí que eso hizo que surgiese un nuevo término dentro del campo de la inteligencia artificial al que se le une el adjetivo verde, ¿vale? Dentro de la inteligencia artificial verde lo que vamos a encontrar es investigaciones, ¿vale?, que sí que tratan de sacar, digamos, o de desarrollar pues apuestas innovadoras, ¿vale? Y obviamente innovadoras, pero teniendo en cuenta ese respeto hacia el medio ambiente y los recursos que se están utilizando, ¿vale? Esto vendría un poco en contraposición de lo que entendemos como la inteligencia artificial roja, que lo que pretende es, ¿no?, mejorar o crear modelos cada vez mejores y posiblemente más complejos sin analizar o sin que le importe, por decirlo así, pues los recursos computacionales utilizados. Vale, y dentro de lo que sería el campo de la inteligencia artificial verde tenemos otro concepto, ¿no?, que hila un poco con el título de la charla, que sería el de algoritmos verdes, ¿vale? Dentro de los algoritmos verdes vamos a encontrar dos tipos de contribuciones, ¿no? Tendríamos el Green Buy, que son esos algoritmos de inteligencia artificial que tratan un poco de combatir a través de su aplicación problemas del cambio climático, y luego tendríamos la segunda contribución que se llama Greening, que aquí sería tratar de desarrollar algoritmos que son más eficientes, ¿vale? Y vamos a empezar un poco a hablar de esta primera contribución, ¿vale?, de Green Buy, de estos algoritmos que, como digo, tratan con su aplicación de combatir ciertos problemas que hay relativos al cambio climático. Y aquí yo he puesto, como vemos aquí, 4 ejemplos, pero seguro que aquí, al menos las que estáis en la sala, se os ocurren otros muchos, ¿no? Pero aquí vemos, pues, aplicaciones relativas, por ejemplo, al agua,
¿no? Imaginaros, la IA tiene una gran capacidad de predicción y eso nos puede ayudar a tomar mejores decisiones que hagan que, por ejemplo, podamos optimizar recursos, en este caso entendiéndose el recurso del agua, ¿vale? Pero también podríamos hablar de optimizar el uso de energía, ¿no? Aquí hablábamos, estuvo de moda hace un tiempo, ¿no? Lo que serían las Smart Cities, pero también podemos pensar a nivel de nuestros hogares, ¿no? En dispositivos, ¿no? Que estén recogiendo información y que puedan predecir un poco la demanda o también en función del clima que hay afuera para mejorar el uso, ¿no? de nuestros recursos. Y también, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Aquí podríamos hablar del uso de drones, ¿no? Que, digamos, captan imágenes y que ayudan un poco a optimizar recursos de agua, fertilizantes, etcétera. Y luego, por supuesto, el transporte, ¿no? Ya no hablo de una cosa así un poco más abstracta y quizás, bueno, actual o futurible como los vehículos autónomos, sino poder recolectar datos dentro de una ciudad para mejorar el tráfico, ¿no? Reducir tiempos y que eso conlleve pues una menor contaminación, ¿vale? Luego, aquí seguimos con el Green Buy. No sé si estáis familiarizadas con, digamos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? De las Naciones Unidas, ¿vale? En el cual se proponen como una serie de, creo que son 17 objetivos a largo plazo, relativos, por ejemplo, a reducir la discriminación, ¿no? A mejorar la calidad de la educación, también relativo pues a que disminuya el hambre en el mundo, a que creemos ciudades más sostenibles, etcétera, ¿vale? Entonces, en este artículo de investigación de la revista Nature, en el que tenemos aquí, el primero de los autores es español, esto siempre me gusta decirlo, aquí analizan, ¿vale? Hacen una revisión muy exhaustiva del estado del arte y consultan con expertos hasta qué punto la inteligencia artificial puede ayudar a alcanzar esos objetivos de los ODS, ¿no? De estos objetivos de desarrollo sostenible. Lógicamente, estos 17 objetivos se dividen, ¿no? Como en subtareas, ¿vale? Y aquí dice que gracias a la inteligencia artificial se podrían alcanzar 134 de esos objetivos gracias a la inteligencia artificial, pero también tenemos la cara B, ¿no? Que dice aquí que podría inhibir 59 de ellos, ¿vale? Pero bueno, aquí vemos las dos caras que puede tener la inteligencia artificial. Y luego aquí, para acabar un poco esta parte de Green Buy, he querido poner dos proyectos como reales, ¿vale? El primero de ellos es un proyecto español, además, ¿vale? Que se llama Reach4, que trata de, es una red integrada de innovación que conecta pues sensores, plataformas de datos, tecnología y usa IA para mejorar cómo se gestionan y protegen los bosques, ¿no? Aparte que creo que es algo especialmente relevante, vimos cómo han sido los últimos veranos aquí en Galicia, también en provincias cercanas como León o Zamora respecto a los incendios, ¿no? Entonces, cómo la IA también puede ayudar, ¿no? A esta predicción de incendios y a proteger nuestros bosques. Y luego también otro proyecto, más a nivel, digamos, internacional, se llama Global Fishing Watch, que es una plataforma, ¿vale? Que permite monitorizar la actividad pesquera y aquí, gracias al uso de la inteligencia artificial y análisis de datos a través de satélites, etcétera, pues puede ayudar a clasificar su actividad y predecir, por ejemplo, pues la pesca ilegal, ¿vale? Entonces vemos aquí dos proyectos reales en los cuales la inteligencia artificial podría tener un impacto positivo sobre el medio ambiente, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la segunda contribución, que es un poco ya más como mi campo de especialización, que sería pues hacer esos algoritmos de inteligencia artificial más eficientes, ¿vale? Y aquí, lógicamente, podemos alcanzar este objetivo desde muchos frentes diferentes, ¿vale? Aquí he puesto 4 de ellos. Hablábamos aquí, por ejemplo, de la optimización algorítmica, ¿no? Aquí en el sentido primero también de que, por ejemplo, podemos hacer como desarrolladores una elección de elegir algoritmos que sean más eficientes ya por sí mismos,
¿vale? Pero luego también hay una tarea de los propios investigadores, desarrolladores, de realizar algoritmos que tengan más cuidado por estos recursos que utilizan, ¿no? Ahí hablamos de redes neuronales, ¿no? De aplicar pues poda o cuantización, trabajar con distintos tipos de precisión numérica, etcétera, ¿vale? Eso, si hablamos un poco del software, luego también si lo llevamos al hardware, pues lógicamente hablar, ¿no?, de infraestructuras, pues quizás más eficientes para este tipo de tareas de inteligencia artificial, ¿no? Ahora mismo pues hay GPUs más eficientes, pero también existen otros paradigmas más modernos, ¿no?, como el edge computing, ¿no?, la computación en el borde, que trata un poco de no enviar tantos datos a esa famosa nube, sino realizar ya cálculos, computación en los dispositivos más cercanos, ¿vale? Luego aquí este punto, ¿vale?, que ha salido en varias de las noticias de la importancia de elegir esos centros de datos, de dónde los instalamos y también cómo los desarrollamos, ¿no? Porque también en el propio desarrollo quizás se pueda garantizar una mejor eficiencia. Y aquí voy a poner sobre la mesa el nombre de una arquitecta coruñesa, ¿vale?, Marina Otero, que su investigación está centrada justo en desarrollar o en diseñar pues, centros de datos más eficientes. De hecho, ha hecho una gran labor en países como Chile, en los que grandes empresas de estas tecnológicas están o ya han instalado centros de datos que consumen muchos recursos, ¿vale? Y luego ya por último aquí, aunque el nombre nos puede asustar un poco y no lo entendamos, ¿no?, reducción del factor de la escala pragmática. Esto aquí engloba, por ejemplo, hablábamos de esos algoritmos que se entrenan y se vuelven a reentrenar para a veces conseguir una mejora en la precisión mínima, ¿vale? Aquí también quizás tenemos que tener ciertas prioridades si sobre ciertas tareas es necesario, es útil, es ético hacer ese uso de recursos. Por ejemplo, quizás esa mejora en la precisión en un campo como el de la salud sí que es importante, pero quizás en un sistema de recomendación de plataformas de entretenimiento, pues quizás no es tan justificable su uso, ¿no? Eso lo podemos opinar nosotros, igual las empresas no opinan lo mismo, ¿vale? Claro, hablamos de todas estas cuestiones, pero ¿qué ocurre aquí? También, ¿cómo medimos cuál es el consumo de esas herramientas, de esos modelos de inteligencia artificial? Bueno, pues aquí también hay otro reto, ¿vale? Y es que, como veremos, hay diferentes herramientas, ¿vale?, para medir el consumo, ¿no? Las emisiones, por ejemplo, de dióxido de carbono, pero el problema es que hay muchas herramientas y no hay una estándar, ¿vale? Además, ocurre que tienden a sobreestimar, digamos, el consumo de estos modelos, de estas herramientas, ¿vale? Entonces, ahora mismo, pues lógicamente no hay un consenso y eso puede dar, pues, debates a que los datos que estamos viendo, pues, no son reales al 100%, ¿sí? Y aquí tengo dos titulares, ¿vale? En la parte de la izquierda vemos un poco alineado con alguna de las diapositivas que veíamos antes, es la diferencia, ¿no?, que hay en el consumo, ¿no?, en el uso de recursos, dependiendo de la tarea de inteligencia artificial que estemos llevando a cabo, ¿no? Desde algunas simples como la clasificación de texto a otras más costosas computacionalmente como la generación de imagen. Y todas estas cuestiones han llevado ¿no?, a un planteamiento que dejo aquí el titular en inglés, que es si las bombillas tienen, ¿no?, una etiqueta de eficiencia energética, si lo deberían también tener pues, ciertos sistemas de inteligencia artificial como los chatbots, ¿vale? Luego aquí listo, por si a alguien le puede resultar interesante, alguna de esas herramientas populares que existen para medir el consumo de los sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Hay bastante reconocidas, ¿vale? Como puede ser Codecarbon, quizás es la más conocida, ¿no?, que es una librería
en Python, ¿vale? Para medir, digamos, lo que consumen estas herramientas. Y luego también aquí he marcado con una estrellita esta última porque esta es de diseño español, ¿vale? Está basada, ¿no?, en esta librería Codecarbon, pero bueno, incorpora ciertas novedades o diferencias respecto a la anterior. Vale. Dejado a un lado las herramientas y los retos que también plantean, pasamos al tema de la regulación, ¿vale? Es algo que también, lógicamente, se está hablando a raíz de todo el impacto, tanto negativo como positivo, que puede tener la inteligencia artificial. Lo primero que salió respecto a estas cuestiones fue hace unos cuantos años que la Unión Europea sacó estas guías, ¿vale?, éticas para una IA confiable, ¿vale? Y entre los pilares, vamos a decir así, de esta guía había, ¿no?, el bienestar social y medioambiental de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, como vemos, ya es algo que viene de atrás. Y luego, me imagino que todas aquí y los que estéis conectados estáis al tanto del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial que salió en 2024, si mal no recuerdo, ¿vale? Y entre un poco las líneas que aparecían, decía aquí que la prioridad del Parlamento es garantizar que los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la Unión Europea sean seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y también respetuosos con el medio ambiente, ¿vale? Y luego, aunque no me voy a meter en este punto, ¿vale?, porque también el tema jurídico no es mi especialidad y tampoco quiero meter la pata si hay alguien por aquí, pero sí que he querido indicar en esta diapositiva, dentro de lo que es el reglamento que fue aprobado en 2024, en qué artículos o anexos se hace referencia a estas cuestiones sobre la sostenibilidad, ¿no? En el artículo 40, por ejemplo, habla de la estandarización para reducir, ¿no?, la energía y los recursos que son utilizados por los sistemas de inteligencia artificial, así como la promoción, ¿no?, de modelos más eficientes, ¿vale?, no tan complejos y tan costosos. Luego aquí también tenemos el artículo 53, que habla de que las empresas, ¿no?, que desarrollan especialmente ciertos sistemas de inteligencia artificial tienen que presentar pues una serie de informes, de documentación, imaginaos, por ejemplo, de los datos que están utilizando. Pues bien, aquí también deberían incluir información sobre el consumo energético que tienen estos sistemas. Dentro del anexo 13 también habla, ¿no?, de la evaluación del impacto por parámetros, por datos y también por los recursos utilizados, ¿no? Hay estas cuestiones ahí también de evaluación energética, etc. Y luego ya por último, en el artículo 95, aquí impulsa códigos de conducta voluntarios para eficiencia ambiental, ¿no? Tanto quizás por la parte de los desarrolladores, pero también como de las personas usuarias, ¿vale? Que pues de forma habitual, sobre todo desde la llegada de IA generativa, en la que la disrupción en nuestros hogares ha sido directa, de pues si hacemos un uso, ¿no?, digamos, sostenible de esas plataformas. Y luego ya dentro de lo que sería el ámbito nacional, en España tenemos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y aquí, dentro de sus 7 puntos objetivos estratégicos, dice aquí la inteligencia artificial inclusiva y sostenible, ¿vale? Además de esta estrategia nacional, en España somos pioneros porque tenemos este Programa Nacional de Algoritmos Verdes que evoca también por la divulgación, la formación, la investigación sobre sostenibilidad dentro de lo que sería la inteligencia artificial, ¿vale? Y ya aquí, un poco para dejar como debate, como pozo para que cada uno nos llevemos a nuestras casas, ¿qué podemos hacer?, ¿no? También un poco como seres individuales, tanto personas usuarias como desarrolladoras, ¿no? En primer caso, reusar y reutilizar, ¿no? No siempre tenemos que empezar desde cero, por lo tanto podemos usar modelos de asistentes, infraestructuras, datos que ya han sido empleados anteriormente. Luego también esta frase, ¿no?, de matar moscas a cañonazos, que es así un poco bruta, pero yo creo que se entiende muy bien,
que es que quizás siempre vamos a buscar el modelo más complejo y más actual, pero quizás no sea el mejor para la tarea o el problema que yo estoy intentando resolver, ¿vale? Primero deberíamos hacer un análisis, ¿no?, de pues cuáles son las tecnologías disponibles y cuál es la que mejor se adecua a la situación actual, ¿vale? Y luego también, obviamente, aunque, como dije, pues estas herramientas plantean ciertos debates, ¿no?, porque no hay un consenso, pero en la medida de lo posible empezar a incorporar estas métricas a otras ya existentes, como la calidad del modelo, el tiempo de ejecución, etcétera, y documentarlo. Y luego ya por último, un poco lo que estoy aquí yo hoy haciendo, ¿no?, ser conscientes del problema y también correr la voz, ¿no?, divulgarlo y que llegue pues a la mayor parte de la población. Y luego aquí me vais a permitir que haga un poco de autobombo, ¿no? Cuando me presentó Ana ya dijo que aparte de, yo soy profesora en la Facultad de Informática, pero también soy subdirectora de una cátedra especializada en IA y en algoritmos verdes, que tenemos estos tres frentes principales, ¿no? Hay personas, ¿no?, investigando en estos temas de sostenibilidad dentro de la inteligencia artificial, pero también tenemos, digamos, actividades de formación y divulgación, como esta charla de hoy, y tenemos dentro de la investigación estas 4 líneas principales, ¿no?, que, como veis, enlazan de una forma u otra con estas contribuciones de algoritmos verdes, ¿no?, tanto GreenBy como Greening. Yo estoy especialmente enfocada, ¿no?, un poco por mi background, en la primera, que sería el desarrollo de algoritmos que sean eficientes energéticamente, lo que sería Greening. Y luego también tendríamos IA para eficiencia energética y desarrollo sostenible. Luego tenemos otra línea de robótica sostenible. Ahí pensad también las aplicaciones que se podrían hacer en diferentes áreas. Y por último, y transversal a todas estas 3 líneas, tenemos también el estudio de las implicaciones éticas, sociales y económicas de los algoritmos verdes. Entonces, como vemos aquí, lógicamente, digamos, la gran parte del núcleo de investigador son personas de la Facultad de Informática, pero también hay, digamos, personal investigador de la Facultad de Arquitectura, de Económicas, de Derecho, de Sociología, etcétera, ¿vale? Porque hablábamos de que la inteligencia artificial ha venido, es transversal a muchas áreas y, por supuesto, pues claro, eso hace que haya muchas personas que están involucradas en ellos, ¿vale? Y aquí os he dejado el enlace a la página web en la que podéis tener ahí pues más información sobre la cátedra, recursos, artículos, etcétera. Y esto sería un poco todo por la charla de hoy. Muchas gracias por haber asistido. He dejado también aquí mi correo electrónico por si hay alguien que tiene alguna consulta o necesita alguna información o quiere algún material adicional. Y aquí, por último, en esta diapositiva, que me consta que luego la presentación va a quedar colgada, entonces siempre podréis acceder a ella, he dejado las referencias, ¿no?, principales de los artículos que he utilizado para hacer la presentación, ¿no? Este artículo, por ejemplo, yo soy una de las autoras, pero aquí, por ejemplo, está ese informe que os decía de la Universidad de Stanford. Es bastante extenso, son casi 500 páginas, pero digamos, si os interesa ese tema, pues es bastante útil. Y nada más por mi parte, no sé si tenéis alguna pregunta aquí en directo o online. Voy a trasladarme al chat por aquí. ¿Alguna pregunta? A ver. Bueno, no sé si leéis por aquí. Aquí se plantea una pregunta, creo que es genérica de la inteligencia artificial, no concreta de la inteligencia artificial verde, que plantea B. Juárez 23, que dice: si las decisiones de inteligencia artificial
se basan en algoritmos y un algoritmo se basa en la cantidad de veces que se repite un concepto, ¿las decisiones que tome pueden estar basadas en supuestos falsos? Sí, claro. Quiero decir, dentro de la inteligencia, aquí hay que entender que algoritmos de inteligencia artificial hay muchos y de diferente naturaleza, ¿no? Pero los que hoy en día voy a decir así que tienen una mayor repercusión, que quizás pues, son estos algoritmos de aprendizaje automático, ¿no? De aprendizaje profundo, su fuente de sus nutrientes son los datos, ¿vale? Él aprende, el algoritmo aprende de los datos que les proporcionemos. Entonces, si esos datos son falsos, pues lógicamente las decisiones que se pueden tomar a partir de la salida que nos dé este algoritmo, pues claro, puede ser erróneas, ¿vale? No con una intención, pero lógicamente si parten de información que no es correcta, pues sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, por lo que veo, ha funcionado el audio y el vídeo. Bueno, si no, para acabar, no sé si esa pregunta que os hice al inicio, ahora tendréis una respuesta más clara, ¿no? Yo creo que se aproxima un poco también a la encuesta y un poco las respuestas que tuvimos desde que la lanzamos desde la Universidad de A Coruña, que además tuvimos 1.500 respuestas, lo cual creo que es, bueno, podemos sacar algunos datos que son concluyentes y efectivamente la IA puede tener una cara positiva y una cara negativa, ¿vale? Y creo que no hay más preguntas, entonces, pues si os parece bien, lo dejamos aquí y espero que os haya gustado la charla y que hayáis pues conocido o aprendido algo con el que no sabíais a las 7 de la tarde. Adiós.